El eco en la oscuridad. Me llamo Lorena y esta es mi historia. No, no es una historia de fantasmas, es algo mucho peor. Es la historia de cómo la oscuridad de un alma puede aferrarse a la tuya. Todo empezó cuando me mudé a esa cabaña en lo profundo del bosque, cerca del lago Blade. La busqué por años, queriendo escapar de la ciudad, del ruido, de la gente. Soñaba con la tranquilidad y con ese silencio, pero lo que no sabía es que el silencio tiene su propio lenguaje y a veces sus propios habitantes. La primera noche me senté junto a la ventana, admirando la luna reflejándose en el agua, cuando de pronto un leve susurro rompió la calma. Era mi nombre. Venía de afuera, pero sonaba como si estuviera en la misma habitación, por lo que busqué con la mirada, pero no había nada. Lo atribuí al viento o, de alguna manera, a la imaginación, pero los susurros continuaron. No eran siempre mi nombre, a veces eran frases sueltas, fragmentos de pensamientos, como si la oscuridad estuviera rumiando las piezas de mis recuerdos. Te conozco, Susurraba. sé lo que temes. Me sentía vigilada. La casa que antes me parecía un refugio, ahora era una prisión. Comencé a dejar todas las luces encendidas casi todos los días de la noche y no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia. No era tangible, no era un fantasma, era una sombra, una idea, una forma de energía que se nutría de mi miedo. Una noche, me armé de valor y salí. El bosque estaba a total silencio. No había grillos, ni búhos, ni siquiera el susurro de las hojas, por lo que me acerqué al lago, con una linterna en la mano y la apunté hacia el agua. Ahí, en la superficie, no estaba mi reflejo. Era un pozo de negrura. Algo se movía dentro, una masa sin forma que parecía mirarme. En ese momento, la voz no susurró, sino que resonó en mi cabeza. Esperado por ti, Lorena. Comprenda que pueda entender mi soledad. Corrí de regreso a la cabaña, cerré la puerta con llave y la sellé, con todo lo que pude encontrar, pero no importaba. Él ya estaba dentro, se manifestaba como una sombra danzante en las esquinas. En la penumbra de mi propia casa, sentía su aliento frío en mi cuello cuando creía estar sola. Una tarde, me senté en la mecedora, derrotada, y me hablé a mí misma en voz baja. No hay escape, ¿verdad? Y para mi horror, una voz diferente a la mía, grave y vacía, respondió desde el rincón más oscuro de la habitación. No, ahora somos uno. Ese fue el momento en que lo entendí todo. No era una presencia externa, era parte de mí, era mi miedo, mi soledad, mi propia oscuridad manifestándose. El lago, así como la cabaña y el bosque, no eran más que un espejo para mi alma. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Aprendí a vivir con él. Ya no me escondo. De hecho, a veces hablamos. Él me susurra mis peores miedos, mis mayores fracasos. Y yo le respondo y le digo que soy más fuerte que mi miedo, que no me rendiré. Ayer, volví al lago. La linterna reveló mi reflejo, pero detrás de mí, en la oscuridad, pude ver una figura. Era una sombra alta y delgada,
por lo que me agaché y tomé una piedra y la arrojé al agua. Las ondas rompieron la imagen, pero el ser permaneció, se fundió con mi reflejo y por un instante vi su rostro. No tenía ojos ni nariz, ni boca, solo un profundo vacío. Esto no es el final. Me susurró, pero la voz no vino de mi interior, sino de las profundidades del lago. Esto es solo el comienzo. He aprendido a vivir con él. Los susurros no cesaron, simplemente cambiaron y no me atormenta. Ahora me acompaña. Se manifiesta como una sombra en los rincones de mi casa. No es algo que pueda tocar, pero lo siento. Su presencia es como un frío constante en el aire, una pesadez en el pecho. Me susurra recuerdos, cosas que había olvidado, detalles de mi niñez, de mis fracasos, de mis miedos más profundos. A veces me muestra momentos felices, pero siempre los distorsiona, como un eco roto, llenando una melancolía que no le pertenece. Al principio, luché contra él. Grité, me encerré en el baño, creía que si lo ignoraba se iría, pero un día, después de pasar 3 días sin dormir, me miré al espejo y detrás de mis ojos vi un pozo de vacío. Me di cuenta que mi alma ya no era mía del todo, se había roto y una parte de ella le pertenecía a él. Y ahí es cuando lo entendí. No podía combatirlo. Si lo hacía, me destruiría a mí misma, así que decidí aceptarlo. Empecé a hablarle, a preguntarle. Quería saber qué era, de dónde venía. Él nunca me respondió directamente, pero a través de sus susurros se mostró lo que era, la suma de las almas que, como la mía, buscaron la soledad y la encontraron en un lugar equivocado. El lago y esa cabaña son un imán para los que huyen, y él es el depredador. ¿Por qué te resistes? Ya no me resisto, ya que he vivido con su sombra. Ahora solo quiero que me muestre lo que es. Quiero que me muestre el resto. Pero la oscuridad cada vez acecha más a mi ser. Y he estado hablando con mi propia sombra y con mi propia soledad. A veces escucho que susurran. No soy yo el que te habla. Soy la casa. Soy el lago. Soy la oscuridad. Ahora soy luz.